Por el Grupo Ciudadanos, señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Quiero dar la bienvenida primero al director general del Cuerpo Nacional de Policía, la que ha sido su casa, por lo visto, durante muchos años. Yo, que soy de los nuevos, no tuve el placer de compartir con usted hemiciclo, pero bueno, bienvenido, como no puede ser de otra forma, y sumarme también al apoyo a las víctimas y al Gobierno del Reino Unido por este atentado que hemos conocido en la tarde de hoy. Contaba el director general que los 4 pilares fundamentales en los que quiere basar su etapa al frente del Cuerpo Nacional partían del diálogo y el consenso. Tenga claro que con Ciudadanos el diálogo y el consenso lo va a tener garantizado. Eso sí, también tendrá que tener claro que vamos a ser muy vigilantes en dotar, en cumplir estrictamente con nuestros agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que creemos, al igual que usted, que hacen una labor de un valor incalculable y, por supuesto, que tendrán totalmente nuestro apoyo, nuestro reconocimiento por ese maravilloso trabajo que realizan en pos del beneficio del conjunto de la sociedad. También decía que quiere una policía más fuerte ante los desafíos y con una prevención y anticipación. Y nosotros creemos que eso es fundamental. Lo único que, claro, para eso habrá que, señor director general, habrá que tener efectivos. Y, como bien ha reconocido, ha habido una carencia clara de los efectivos y se ha incumplido una tasa de reposición en los últimos años. Es cierto que venimos de un periodo de crisis, pero no se puede uno vivir siempre de la crisis. Está claro que con estos efectivos se hace muy difícil cumplir con la tarea fundamental que desarrolla el Cuerpo Nacional de Policía, entre las que ya ha reseñado usted las operaciones antiterroristas, que nosotros siempre aplaudimos ese trabajo ímprobo que realizan nuestros Cuerpos Nacionales de Policía, esa operación contra el crimen organizado, ya sea o bien en las bandas organizadas de personas, o contra las drogas o contra asaltos de viviendas. Es decir, está claro que con una falta de efectivos es muy complicado que puedan realizar esa labor necesaria, fundamental para el vivir de nuestra sociedad. En este sentido, la pregunta que le querría hacer es si tiene previsto el Gobierno aumentar esa plantilla. Nos ha reconocido que sí, pero claro, también nos pone como contrapeso en la medida en lo que lo permitan los presupuestos generales del Estado. También me gustaría decir al director general que estoy de acuerdo que, lógicamente, estamos en un elemento de restricción presupuestaria, pero no podemos seguir diciendo que cuando tenemos un crecimiento macroeconómico, cuando somos la locomotora económica de Europa, cuando vemos esas noticias de que ya hemos salido de la crisis, no podemos seguir diciéndole a nuestra sociedad y a nuestros agentes del Cuerpo Nacional de Policía que no vamos a poder dotar de los medios humanos necesarios porque seguimos con restricción presupuestaria. También le quería preguntar que si tienen previsto ese aumento de plantilla, ¿cuál va a ser ese aumento, en qué cantidades y en qué términos? Y si considera que el aumento en ciertos elementos del índice de criminalidad, es cierto que en cifras globales, aunque los datos en el 2016 son un poco confusos, como ha reconocido el subsecretario, el 2016 ha sido un año atípico y los datos que se ven en la página no están totalmente consolidados, no están agregados, pero sí que el otro día el ministro, en declaraciones que hizo, reconocía que ha habido un aumento, un repunte en el robo de vehículos y también en los delitos por tráfico de drogas. Esta saturación, esta falta de efectivos, pues, por ejemplo, produce la saturación en la tramitación de las oficinas del DNI y los pasaportes. Se calcula que en el 2017 será un año récord y en el que se podrá renovar aproximadamente unos 20.000 documentos de forma diaria. Con lo cual, todo eso con una reducción también de los puestos de los cuerpos que no son propiamente de policía, sino también los cuerpos civiles, donde la plantilla total, que ascendía a 5.025 aproximadamente, actualmente hay más de 1.230 puestos vacantes que habrá que cubrir. Y que en los últimos 5 años hemos perdido 700. Claro, hablar de la crisis de 2007 y cuando hablamos de que en los últimos 5 años hemos perdido 700, nos retrotraemos al 2012. Ya se veía mejoría, con lo cual la tasa de reposición mínima se tenía que haber cumplido desde nuestro punto de vista. La Dirección General de la Policía y el Ministerio de Interior se ha limitado a poner excusas en este sentido, a decir que hay una falta de previsión por parte de la ciudadanía, que las vacaciones de los empleados públicos no las tenían totalmente cubierta y que esto ha producido que básicamente pasen la responsabilidad hacia otras personas. Desde nuestro punto de vista, desde luego, lo que hacen es que los verdaderos motivos, que es la falta de personal y la falta de previsión por parte de la Dirección General de Policía, no son realmente, son los que explican realmente este motivo. En ese sentido, le quería preguntar también qué medidas tiene prevista la Dirección General de Policía para solucionar la caótica situación que se vive actualmente en nuestras oficinas de DNI y pasaporte. Y luego, hablando también de faltas personales, cuando se estableció el nuevo modelo de jornada laboral, en el que algunos sindicatos ya habían anunciado que iba a ser, si no difícil, muy complicado que puedan llevarse a buen término, y que se ha producido y se está demostrando que en los sistemas de turnos se están quedando territorios con un tamaño y población considerable donde no hay ni siquiera un solo vehículo de patrulla de servicio por las noches, cuando la labor de seguridad ciudadana es fundamental en los que realiza el Cuerpo Nacional de Policía, donde también se realizan cierres de comisarías por esa falta también de efectivos.
Y próxima, además, como estamos ahora, a la temporada estival, donde se ha adelantado que lo que se pretende es decirle a nuestros agentes que no se cojan las vacaciones en la época estival, que las pospongan y que, bueno, si se puede realizar de esa forma, habrá una compensación económica. Nos parece que eso es otra falta de previsión. Volver otra vez a la jornada laboral anterior, cuando se estaba diciendo claramente que no se podía, que no era la forma óptima y que ya Europa nos ha dicho que tenemos un modelo que no se acoge a lo que se tiene que realizar, y ahora en verano, como no ha habido una previsión, se realice que se va a volver al modelo anterior. Queremos saber también si ha habido alguna solución por parte de la Dirección General de Policía para paliar el modelo de jornada laboral, sobre todo en la época estival. Y luego también decirle que no solo se habla de falta de medios personales, también tenemos falta de medios materiales. Y además los recortes han afectado negativamente a los recursos con los que disponen los fuerzas y cuerpos del Estado, y especialmente la Policía Nacional. Por poner un ejemplo, los chalecos que comentaba, la cantidad de aproximadamente unos 11.000. La verdad es que el director general, el secretario de Estado de Seguridad en la anterior comparecencia dijo que ya se habían comprado 20.000 y que estaban presupuestados otros 30.000. Yo espero que se acerquen más a esas cifras que a los 11.000 y poco que ha dicho hoy, porque si no, desde luego habría muchos policías que estarían sin ese recurso que para mí me parece imprescindible, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un nivel de alerta 4. En el caso, por ejemplo, de nuestros GEOs, tenemos 80 GEOs en España y nos faltan elementos de visión nocturna. También tienen una sola placa cerámica cuando lo normal es tener dos, una para, lógicamente, la parte delantera y la parte posterior de la gente. Esos medios materiales que nos parecen fundamentales y que también tienen que estar recogidos en los presupuestos generales. Estamos esperando que lleguen esos presupuestos generales para que podamos estudiar las partidas y ver realmente si se va a solucionar de alguna forma esas deficiencias. Comentaba también que se han ampliado en 31 los agentes que se van a dedicar como especialistas en la búsqueda y en el seguimiento de los maltratadores, en la violencia de género. Tenemos claro que la violencia de género tiene que ser un elemento de política de Estado, prioritaria. Nos decía también en la anterior comparecencia el secretario de Estado que ese aumento de las denuncias viene provocado porque las mujeres se sienten más seguras, porque hay un protocolo en el que ahora sí que se actúa y que sí que ellas se sienten confiadas para poder denunciar a su agresor. Pero desde luego a mí me parece que con que solo haya una mujer maltratada o una sola víctima de violencia de género nos queda mucho por hacer. En este sentido, espero que no solo se queden esos 31 agentes, sino que se siga aumentando los medios disponibles, los medios dedicados a luchar contra la violencia de género, porque desde luego considero que una sociedad como la nuestra, una sociedad moderna, una sociedad europea, una sociedad occidental, tiene que tener erradicado completamente la violencia de género. Ya sé que no es exclusivo de España, ya sé que por desgracia es un mal que tenemos en todas las sociedades modernas occidentales, pero desde luego nosotros creo que tenemos que ser modelo y ejemplo para que esto, que de una vez por todas, acabemos con él. Decirle que yo visité hace poco el CIE de Las Palmas y, igual que le dije al secretario de Estado, mi percepción al respecto hacia los internos era buena. Ellos mismos referían que comían bien, que no tenían ninguna falta de medios, tenían ropa, tenían todas sus necesidades básicas cubiertas, referían exclusivamente a falta de libertad. Pero esto es algo que nuestra reglamentación lo tiene contemplado. Lo que sí me preocupé es por ver que la cantidad de los agentes que estaban en esas dependencias eran mínimas. Es cierto que cuando yo visité el CIE de Las Palmas no había muchos internos, pero claro, cuando llegan las masificaciones, que empezarán con el buen tiempo a llegar otra vez las pateras y se llenen esos CIEs, sí que me preocupa, y así me gustaría que si hay una previsión por parte de la Dirección General de Policía de algún mecanismo para evitar que haya un déficit de personal policial en nuestros CIEs, porque sí que hemos visto, por desgracia, ejemplos recientes en los que se producen algunos motines, algunas revueltas, y sobre todo a mí me preocupa la seguridad de nuestros agentes. Y luego contarle un caso. Imagino que estará informado de que hace pocas semanas, la semana pasada en concreto, se asaltó una joyería en el sur de Gran Canaria. En principio no sería nada especial. Un par de delincuentes en una motocicleta con una maza revientan un escaparate a la plena luz del día y atracan una joyería llevándose un botín por valor de 1 millón de euros, dicen algunas estimaciones. Lo curioso de todo esto es que esto se produjo en una zona de influencia de la Policía Nacional. Lógicamente la policía no está en todas partes y eso lo entiendo. Pero iban en motocicleta y a 10 kilómetros eso ya es una zona de influencia de la Guardia Civil. Y esta falta de coordinación, porque me consta que no se produjo una llamada al puesto de vecindario, ese puesto más próximo a esta dependencia, a San Bartolomé de Tirajana, no hubo una llamada donde se estableciera y se informara que se había producido
producido este suceso por parte de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Y sí que he hecho en falta ese modelo policial del siglo XXI que nosotros ya hemos planteado en diversas ocasiones, en la que se necesita una organización de las fuerzas y cuerpos del Estado, como decía el portavoz de Ciudadanos, de Podemos que me precedió, a nivel competencial y territorial, donde se necesita unificar determinadas unidades, como son también las unidades de compra, pero en este caso, y por supuesto donde se necesita una coordinación. Y en ese sentido le quería preguntar si considera necesario replantear un nuevo modelo policial en el siglo XXI, que entiendo que sí, porque es a donde nos va a llevar también los modelos de nuestros socios de la Unión Europea, y si considera que la configuración competencial actual de la Policía Nacional y la Guardia Civil es la adecuada para prestar el máximo servicio a los ciudadanos. Y también si se ha planteado una nueva estrategia en el marco competencial de la Policía Nacional de forma que mejore la eficacia en la prestación del servicio ciudadano. Por último, me gustaría también decirle, bueno, cuando se habla de falta de medios personales, la necesidad de hacer una oferta pública de empleo y todo restringido por el elemento presupuestario, pero cuando sale una OPE y se produce como se produjo recientemente, la famosa prueba de ortografía, donde no se han depurado responsabilidades y donde 2.700 candidatos se han quedado en las puertas porque se ha producido un diseño irregular, al menos, de esa prueba, quería que me informara cómo está esta cuestión, si tiene alguna información que nos pueda compartir con esta comisión, porque desde luego si ponemos pruebas en nuestras ofertas públicas de empleo para cubrir las vacantes en la forma y en el diseño que tuvo esta prueba de ortografía, nos va a ser muy difícil cubrir esas de tasa de reposición mínima. No le digo ya aumentarla a los niveles previos a la crisis. Por último, por conclusión, decirle claramente que en Ciudadanos va a encontrar desde luego un grupo donde va a tener diálogo, donde vamos a intentar buscar consenso y donde tenemos muy claro cuál es el gran trabajo que hace la policía, el Cuerpo Nacional de Policía para todos los ciudadanos de este país. Y, por lo tanto, tenga claro que por nuestra parte va a tener las manos abiertas, eso sí, siempre vigilantes, para que de una vez por todas tengamos la policía que nos merecemos en esta ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, señor Ramírez.